Mi nombre es Ren Camargo y soy un artista visual, animador e ilustrador. Digamos que mi corta experiencia hasta ahora, desde que me gradué, ha sido trabajar en publicaciones secundarias de semana y en la revista Bianca como ilustrador, y también trabajar como ilustrador para bandas de música. Hice también un videoclip y ya después empecé a hacer mis propios cómics independientes que vamos a abordar más adelante, y eventualmente pues me topé con Keiko, y actualmente estoy trabajando en forma y únicamente en cómics. Listo. Espera un momento que silencio acá mis cosas. Bueno, mi nombre es Luisa Fernanda Rojas. Yo también soy ilustradora y animadora. Eh, Actualmente también estoy trabajando en cómics con Planeta y anteriormente pues había sido animadora para la publicidad. Y bueno, a veces así como a ratos o cuando tengo algún hueco libre, pues también hago ilustración por encargo. Ya depende como de la temática de cada encargo, pero es como los trabajos que he hecho que están enfocados hacia la parte de mi carrera. Nosotros tenemos un colectivo, bueno, con otros integrantes, pero tenemos un colectivo que se llama Boom, cual les invitamos a seguirlo, y pues esta charla va a estar dirigido principalmente a mostrar como tips, consejos, errores que pues nosotros cometimos y pues todo orientado como a personas que quieran comenzar en el gremio del cómic desde la corta experiencia que tenemos. Y pues ya, ahí pues comenzando con eso, pues vamos a hablar pues de lo que comentaba al principio. Vamos a comentar primero sobre tips que para nosotros son como súper importantes a la hora de hacer cómics. El primero pareciera, bueno, va a ser como el más obvio de todos, pero es súper importante, y es que para el ámbito en donde estamos y para lo que uno quiere contar y todo esto, es súper importante que los cómics se entiendan. Entonces, parece bastante obvio, pero muchas veces cuando uno ve cómics como de personas que están comenzando, de bastante amateurs, no es simplemente que el dibujo tenga que ser llamativo o que la historia tenga que ser la más profunda y exagerada y todo esto, sino que literalmente puedes tener la mejor historia o el mejor dibujo, pero si no se entiende el cómic no está haciendo su trabajo, porque principalmente el cómic lo que hace es contar una historia. Entonces, un consejo que es muy fácil y que ayuda muchísimo para solucionar este problema es que si tienes alguna duda con respecto al cómic que estás haciendo, muéstraselo a otra persona, pero a una persona que no sepa de tu cómic, o sea, una persona que entre más lejos esté del gremio de los cómics mejor, porque si esa persona está entendiendo esas viñetas o esa página, cualquier persona lo va a entender. Si no lo entiende, pues pregúntale qué es lo que no está entendiendo, eh, o más bien qué está entendiendo con lo que está viendo en el dibujo, porque pues todo este tipo de errores digamos que todavía se pueden corregir en esas alturas cuando uno comienza a mostrar esto. Entonces es como súper importante mostrar el trabajo no solo a personas que están dentro del gremio, que ahorita Ren va a expandir un poco esa parte, pero sino que también es importante mostrárselo como a personas que no están acostumbradas a leer cómics y todo eso, para saber si el cómic o lo que uno quiere transmitir o los diálogos del personaje se identifican quién es el personaje principal y esto, si eso se está entendiendo, pues el cómic va por muy buen camino. Y digamos que la otra parte eh, que tiene que ver mucho con el feedback, o sea, con el retroalimentación de tu trabajo. Y es que uno normalmente cuando trabaja una ilustración y la finaliza, uno, bueno, si uno es un artista responsable, uno deja la ilustración lo mejor que la puede dejar. Es decir, cuando uno siente que ya todas las cosas que se tenía que corregir se corrigieron, que ya se pulieron todos los detalles, que ya todo lo que necesitaba estar en esa imagen está. Normalmente uno ve la imagen y obviamente, digamos, si uno la compara con la imagen de un maestro, de una persona que ya es mucho más hábil, uno se da cuenta que no tiene el mismo nivel. Y todo eso tiene que ver con que hay cosas que le faltan al dibujo, ¿sí? O con problemas que hay, pero que uno no tiene el conocimiento para determinar cuáles son.
que simplemente hacen que esta ilustración no se sienta bien, no se sienta tan bien desarrollada. Entonces es ahí cuando vienen las críticas. Entonces un artista necesita las críticas, necesita mostrar su trabajo para que otros artistas que estén viendo este trabajo, que normalmente siempre hay un artista mucho mejor que uno en cualquier lugar donde haya muchos artistas, uno siempre va a encontrar a alguien mejor que uno, que va a ser capaz de decirle, oye, no, hay un problema con el contraste de esta imagen, o no, tienes un problema aquí con las luces, no tiene suficiente oclusión algunos objetos, entonces uno dice, ¿cómo así? Contraste, ¿qué es contraste? ¿O qué es luz de oclusión? ¿Sí? ¿Cómo funciona eso? Y es a través de esas críticas que se ilumina un poco el camino sobre cómo progresar como artista y mejorar precisamente esa ilustración y ya no cometer esos errores. La única diferencia entre un artista consumado y un artista principiante es que el consumado ha fracasado muchísimas más veces, ha cometido muchísimos errores en sus dibujos y ha recibido sus respectivas críticas, ya sea de un profesor, un instructor o de otro artista colega. Entonces, por eso lo que yo decía era que era importante también separarse, que era también importante separarse de la obra, saber separarse de la obra. Yo he conocido a muchos artistas que tienen mucho potencial y que yo veo los dibujos de ellos y digo, oye, tu dibujo está muy bien, me parece que solo le falta que le cambies aquí esto, o la altura de los ojos está un poco abajo, dale un poquito, intenta mirar rostros en fotografías, mejorar las proporciones, y que esa persona, después de que yo le hago esta crítica, que digamos muchas veces es un cambio muy pequeño que mejora sustancialmente el dibujo, me ganó pues un montón de como de desprecio y hiero los sentimientos de esa persona porque eh, se sienten aludidos, ¿no? Entonces yo siento que es importante saber separarse de la obra para recibir esas críticas, porque las críticas no son a uno como persona, sino que son a la obra de uno. Entonces uno tiene que saber que nada tiene que ver el proceso artístico de uno con si uno es una mala o una buena persona, ¿sí? Entonces, si uno le dicen que el dibujo de uno está feo, no le están diciendo a uno que uno es el feo. Entonces uno tiene que saber entender que de hecho las críticas son una de las maneras más rápidas para crecer en su estilo y también como artista. Y obviamente el mejor lugar para encontrar esas críticas es una comunidad, o sea, es un lugar donde se reúnan muchos artistas y que haya una retroalimentación positiva. De hecho, muchas veces yo he recibido críticas terribles en el sentido de que esas personas realmente están buscando ser peyorativos, pero dentro de su crítica a veces sí hay un aspecto técnico rescatable, ¿sí? De pronto la persona no lo dice de la mejor manera, dice, no, es que esa anatomía está una porquería, ja, 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 y se ríe y todo. Entonces ahí uno entiende que la crítica es sobre la anatomía, ¿sí? Entonces, digamos que uno tiene que aprender a tener como el cuero bien duro y aguantar ese tipo de cosas, porque, porque si uno quiere si uno se mete en una comunidad artística solo para recibir un pulgar arriba en todo lo que uno hace, pues no hace falta que sea una comunidad de artistas, te metes a un grupo donde haya personas que no saben de ilustración y digamos que puedes subir casi cualquier cosa y les va a gustar o te van a decir, qué bonito, ¿no? Tus amigos te van a decir siempre hasta del putas. Entonces yo creo que también es importante encontrar una comunidad artística responsable que esté comprometida con dar ese feedback, porque yo siento que ese es como el alimento de cualquier proceso de crecimiento a nivel colectivo, ¿no? Obviamente también los colectivos artísticos funcionan y saber estudiar, ¿no? Esa es la otra parte, saber estudiar. Sí, digamos, en ese sentido, todo esto que comentaba Rem, como de tener cuero o estar preparado como para recibir todas estas críticas, es muy bueno porque a uno le quita como una cosa que uno no suele ver cuando ya está acostumbrado a dibujar ciertas cosas. Suele pasar mucho y voy a poner como un ejemplo que me pasó a mí, que también le pasó a Rem. Yo tenía unos errores, un error como bastante constante a la hora de dibujar la cara de mis personajes y era que solía hacer los ojos muy pegados.
yo no lo había notado y desde mi perspectiva, digamos que mis caras siempre estaban bien hasta que Rem me hizo caer en cuenta y comencé a notar efectivamente que todos los ojos de mis personajes estaban súper juntos. Cuando yo, digamos que cuando se me devela ese error, ya yo comienzo a notarlo en mis dibujos y ahí comienzo a corregirlo. Antes no lo había notado. Y si Rem no me hubiera dado, digamos, ese consejo, esa crítica, pues hubiera demorado más tiempo en darme cuenta de ella. También pasó con Rem, que digamos, Rem tiene como más experiencia que yo dibujando pintura digital, bueno, pintura en general, pero pasó que Rem me mostró una pintura de él, un dibujo de él que estaba hecho con pintura y cuando lo vi dije, Rem está muy oscuro. Y era algo que Rem no había visto de pronto pues porque su ojo estaba acostumbrado a ver todos sus dibujos de esta manera. Y de ahí Rem comenzó a corregir este error que hacía que se perdiera bastante detalles en los dibujos que él hacía. Entonces, como que estar abierto a todas estas críticas te va a ayudar a estudiar mejor, porque esto de saber estudiar no es solo repetir, no sé, no solo repetir todas mis caras con los ojos juntos, esperando que en la cara 100 la cara mejore, que puede pasar, pero va a ser más lento, o que remaga todos sus dibujos y que todos sus dibujos sigan siendo oscuros hasta que en algún momento se dé cuenta de que estaban oscuros. Entonces, saber estudiar es como observar muy bien. A veces es muy difícil cuando uno está acostumbrado porque uno suele caer en estos vicios y, digamos, observar cómo la realidad, cómo funcionan las cosas, la proporción de las cosas que era, ese es algo como súper importante también a la hora de hacer cómics, que es como un error que también me pasaba, me pasa todavía, que es que a veces hago las mesas muy pequeñas o muy grandes con respecto a la persona y uno no cae en cuenta de eso hasta que no se pone frente a una mesa o se pone al lado de un sofá y eso y se da cuenta como no, efectivamente el sofá me llega hasta no sé, este sofá es grande, entonces me llega hasta la cadera, o cuando una persona está caminando o está corriendo, algo que observé solo viendo una persona que efectivamente estaba corriendo, era que para equilibrar los pesos, la pierna derecha cuando está al frente es el brazo izquierdo el que está al frente con ella. Y eso ayuda a entender cómo el balanceo del cuerpo, tanto cuando está caminando como cuando está corriendo. Y pues fue algo que entendí solo observando y que me ayudó posteriormente a, pues, digamos, a hacer ciclos animados cuando hacía animación. Entonces, como que este tipo de cosas se entiende mucho mejor y se avanza mucho más rápido cuando alguien externo te las dice y ya por tu parte pues estar muy pilas al observar las cosas. Y digamos, para completar esta idea de Luisa, saber estudiar es también importante para mí en dos aspectos. Hay dos tipos de, digamos, principiantes en el dibujo. Hay personas que tienen la tendencia de dibujar desde la imaginación y hay personas que tienen la tendencia de dibujar utilizando referentes. Entonces, ambos tienen sus ventajas, pero también tienen un momento en el que sencillamente ese estilo, esa manera de aproximarse al dibujo, alcanza su punto máximo y ya no se puede mejorar, o sea, se produce un estancamiento. Entonces, uno son las personas que dibujan desde la imaginación y la otra es las personas que dibujan utilizando referentes. Entonces, cuando una persona está dibujando referentes, normalmente si digamos está dibujando una mesa, pues puede calcular, o sea, puede ver las diagonales de la mesa y, y después como que si el man mide con su lápiz el ángulo de cada línea que va trazando, puede que la mesa quede idealmente, tiene que entender que eso está sucediendo de esa manera porque hay un punto de fuga, ¿no? Entonces, esa, digamos, es la desventaja de la persona que trabaja siempre con referentes, que si en algún momento le piden que dibuje una mesa vista desde abajo o una mesa vista desde arriba o una mesa muy grande y que como si estuviéramos viéndola siendo nosotros una hormiga, le costaría mucho reproducirla porque no entiende la forma en que se comportan los objetos en la naturaleza. De igual manera, luego están los dibujantes que hacen su trabajo completamente desde la imaginación. Entonces, digamos que un artista de esto sí podría hacer una mesa desde varios ángulos, sin importar cómo
que está viendo o no está viendo una mesa. Pero digamos, la desventaja podría ser que, digamos, si a este mismo artista le piden dibujar un objeto que nunca, o digamos, nunca ha dibujado muchas veces, el artista sencillamente no va a poder, ¿sí? Digamos, si le ponen a este artista a dibujar una vaca, esta persona tal vez llegue a producir, si no utiliza referentes, una versión muy extraña de una vaca, ¿sí? Porque no va a tener la proporción correcta de una vaca, no va a saber cuál es el tamaño exacto de la cabeza según el cuerpo, o no va a entender cómo se articulan las patas en el cuerpo, no va a entender cómo son los rasgos anatómicos a nivel facial o a nivel de las extremidades de una vaca. Entonces va a quedar algo muy extraño, muy a pesar de que tengan buena habilidad para dibujar objetos en el espacio. Y ya para cerrar esta parte de tips, lo que yo también quería explicar era como la madurez conceptual. Digamos que en el mundo, en el mundo de la narrativa, cuando hablamos de cómics, siempre hay como en la cultura popular muchos arquetipos, ¿sí? Es decir, está por ejemplo la ciencia ficción, las artes marciales, está el terror, está el género fantástico. Entonces uno se puede encontrar, por ejemplo, con un cómic que es casi que un reencauche del Señor de los Anillos, o digamos, podemos ver una historia en la que los personajes tienen peleas súper apoteósicas y están volando y lanzándose poderes y convirtiéndose en, no sé, otras transformaciones, ¿sí? Entonces es un personaje prácticamente igual a Goku, solo que se llama, yo qué sé, Santiago Pérez, y digamos que ahí el problema es que Santiago Pérez es una reproducción de Goku a través de los códigos culturales de esa persona. Entonces, lo que pasa con los referentes que uno toma para sus ideas es que los referentes siempre van a tener una cantidad de interés, o sea, siempre van a ser 100% interesantes. No sé, por ejemplo, El Señor de los Anillos. Entonces, es 100% El Señor de los Anillos. Todo lo que es El Señor de los Anillos es muy interesante. Y entonces nosotros vamos a hacer una copia del Señor de los Anillos, pero no somos Tolkien o no estamos haciendo una película con un super presupuesto. Entonces, obviamente, todo eso va a hacer que nuestra historia se convierta en una especie de versión diluida de esa idea, ¿sí? De pronto como un 20%. Entonces, o sea, Santiago Pérez siempre va a ser menos interesante que Goku, ¿sí? Porque nosotros no estamos tratando de buscar más referentes. Digamos, si yo aquí agregara otro nuevo referente, no sé, Dragon Ball, ¿sí? Aquí está el Señor de los Anillos y estos dos se suman, ya aquí tenemos, no sé, de pronto un 40% de interés. Y de pronto yo veo unos documentales, ¿sí? Sobre las civilizaciones en Indonesia y la mitología australiana, ¿sí? Y entonces ya aquí pues empieza a mejorar el interés y ya se puede aproximar a un 100% y puede ser una idea mucho más fresca, ¿sí? Entonces yo creo que eso es algo que yo he notado mucho en historias de personas que están empezando a hacer cómic, y es que uno ve el 100% del referente diluido en un cómic que obviamente no tiene ese trabajo juicioso de investigación, de encontrar una idea más enriquecedora. Les doy, por ejemplo, el ejemplo de Frankenstein. O sea, Mary Shelley, cuando escribe Frankenstein, no es solo la historia de un monstruo, aunque se inspiró en el Golem, ¿sí? Para escribir su historia, y también quería hablar de un muerto viviente. La historia de Mary Shelley también habla de la ciencia del siglo XIX, ¿no? Del galvanismo, incluso tiene extractos de poesía romántica, habla de libros del Stromund Drank. O sea, realmente es un libro que si uno se pusiera a ver cuántos referentes utilizó ella para hacer ese libro, uno se da cuenta que, que su estilo es mucho más, o sea, que Frankenstein es una historia mucho más fresca y enriquecedora, al punto de que se volvió un hito. Entonces, yo creo que la madurez conceptual también es algo muy importante a la hora de hacer cómics. Y ya conectando eso con los referentes, pues voy a dejar que Luisa les hable, digamos, de lo que son sus propios referentes a nivel de estilístico.
Sí, pues digamos, esto que comentaba Rem es como también, como que hay cierto orgullo en la comunidad, en ciertos artistas, en pensar que entre más original sea su obra o todas estas cosas, como yo no miro referencias y todo esto, como que hace que su obra tenga un poco más de valor, pero a fin de cuentas nada, actualmente nada es original, o sea, todo tiene raíces desde, principalmente desde los gustos de uno, y ahí a partir de todas las investigaciones que uno hace posteriormente, y se van a notar muchísimo ahorita en los referentes míos, en los referentes que les va a mostrar Ren, y también en los cómics que hemos hecho para el colectivo. Y es que, digamos, desde muy pequeña mi referente principal para dibujar fue pues la televisión, y era Tartakovsky, que es como el creador del Laboratorio de Dexter, de Samurai Jack, después hizo Clone Wars, y ya como de sus trabajos recientes más conocidos, pues están las películas de Hotel Transilvania. Y algo que me interesa muchísimo de él y que siempre como que me gustó desde muy pequeña, era toda la parte expresiva de sus rostros, o sea, como que los rostros de los personajes eran como súper exagerados, y daban a entender como súper bien la expresión o el sentimiento que tenía cada personaje. Y igualmente porque la caricatura lo hace mucho, pero como que Tartakovsky en su estilo lo estilizaba de una manera que me llamaba muchísimo la atención, era bastante llamativo, o sea, muchos de estos shows son como icónicos. Y adicional a eso, otra cosa que me gustaba era la simplificación de sus formas para hacer personajes. Entonces, por poner un ejemplo, en Hotel Transilvania, Drácula es prácticamente como un poste alargado que al final es como una especie de, no sé, un triángulo al revés isósceles, como súper súper delgado abajo y un poco más ancho arriba, y en comparación con la hija que tiene como forma de florero o un jarrón. Entonces, y ya con eso, pues uno aunque viera solo la silueta de estos personajes, uno sabe quién es Drácula y quién es la hija. Ya más adelante, un referente que me encanta es Makani Dot Dot. El nombre de ella no me lo sé realmente porque solo utiliza Tumblr, ese es como el Tumblr de ella, pero es la dibujante principal de Valve. Y los cómics que hace para Team Fortress 2, pues es la principal dibujante, hace todos los cómics para este videojuego. Y también era lo mismo, me gustaba, esto es algo que se va a repetir como con todos mis referentes, me encanta muchísimo la parte de la expresividad, que no tiene como vergüenza en modificar un poco la anatomía para ser mucho más expresivo, pero igualmente Makani tiene todo, pues digamos que tiene todo un conocimiento anatómico bastante bueno, y a ella la estudié muchísimo para poder buscar como simplificaciones de la forma, y para crear personajes distintos, porque todos los personajes de Makani, tanto masculinos como femeninos, son mega distintos, y eso es algo como que a mí pues me encanta. Ya otro referente, digamos que tengo desde hace mucho tiempo es Fox, si no estoy mal creo que es una chica, pero bueno, es una chica rusa. Ella hace cómics actualmente, pero lo que más me gusta de ella son los bocetos que tiene y cómo los maneja. Otra vez, la gestualidad de los cuerpos, las formas y las expresiones que tiene, y todas las caras de sus personajes que son otra vez mega diferentes. Adicional que ella hace como personajes de distintas etnias y se identifican de una vez. Entonces como que la tiene muy, muy clara a la hora de hacer rasgos. Y ya por último, un referente que es como el más actual, es Jesús Alonso Iglesias. Es un español que lo conocí porque trabajó haciendo, además de que me gusta mucho, algo que me llamó muchísimo la atención en la película es que no hace algo que me molesta muchísimo, y es que todos los personajes buenos son como bonitos e iguales, y todos los malos tienen como los mejores diseños de personajes. Eso es como algo que suele pasar mucho en animación, y me da rabia porque al final la parte, digamos, la parte de diseño de personajes de malvados suele ser más interesante que los protagonistas, y pues para mí debería ser al revés. Y yo siento que en Spider-Verse eso no pasa. O sea, los personajes son llamativos, la tía May es una señora ya con unos años adelantados de edad, y me lo creo, y
es algo como que dije, bueno, ¿quién hizo este diseño de personaje? Y pues lo hizo Jesús Alonso. Lo comencé a buscar, también hace cómics, hace como, no sé si publicados, tiene un blog y ahí sube cómics que hace todo el tiempo y pues también lo mismo, la gestualidad y la parte de expresiones faciales y de diseño de personas como lo que más me gusta de él, es mi referente más reciente. Bueno, digamos, aquí yo les voy a hablar de mis referentes y para comenzar, yo desde muy pequeño siempre hacía cómics que tenían animales antropomórficos y digamos que crecí haciendo cómics de esos y cuando me topé con un cómic de Black Sad, me sorprendió mucho ver cómo ya un artista que estaba consumado, estaba prácticamente hecho un maestro, digamos que desarrollaba ese tema. Y ya viendo el cómic desde la perspectiva de un artista que ya ha estudiado, pues me di cuenta que la gestualidad de los personajes estaba muy bien desarrollada, incluso si eran caras de animales, ¿no? Me sorprendió también mucho cómo él sabía mezclar la anatomía humana con la de los animales y aún así desarrollar gestos muy humanos en sus personajes. También a nivel corporal, como los pesos del cuerpo. Digamos que para mí siempre fue un referente muy importante a la hora de hacer cómic, toda la serie de Black Sad, porque precisamente buscaba eso, ¿no? Como que mis personajes fueran buenos actores y que tuvieran, digamos, unas caras muy expresivas sin sacrificar su verosimilitud, ¿sí? Sí, sin que empezara uno a decir, no, esto ya es prácticamente una caricatura, ¿no? Eh, y también estaba Uderzo, que digamos eran unos cómics que yo leía también desde muy pequeño, pero lo que siempre me llamó la atención de Uderzo es que con muy pocos trazos él terminaba expresando muy claramente todas las emociones de sus personajes, incluso emociones tan peculiares como estar celoso. ¿Sí? Uno cómo hace un personaje celoso corporalmente, o sea, eso era una cosa que me impresionó mucho de Uderzo, y era que sus personajes tenían mucho carácter, ¿sí? A veces incluso las facciones, sin necesidad de expresar ninguna emoción, ya denotaban una personalidad. Entonces siempre fue para mí un referente también Uderzo. Y luego este otro que yo descubrí de forma más reciente cuando vi Spider-Verse, y es Sion Kim, y es porque él también tenía una forma muy sintética de manejar las líneas, o sea, con muy pocas líneas el man podía expresar mucho. Y también como que muy a pesar de que sus dibujos eran muy expresivos, uno siente el espacio en sus dibujos, o sea, los personajes, o sea, digamos que tal vez porque ven el trasfondo de la animación, como la mayoría de mis referentes, él, digamos que tiene muy en cuenta la perspectiva cuando está dibujando. Uno suele aplicar la perspectiva únicamente sobre el espacio, ¿no? Sobre objetos como autos o muebles, pero no suele pensar en esta misma perspectiva cuando está trabajando figuras más orgánicas como un árbol o como una persona. Pero digamos que Sion King me parece que es una persona que siempre está pensando en el espacio mientras dibuja. O sea, tanto que lo hace parecer fácil y por eso para mí es un referente también. Y por último está otro que descubrí recientemente que es Gigi Cave, y digamos que actualmente lo estoy estudiando bastante. Me gusta mucho porque yo normalmente siempre escojo o escogía cuando iba a trabajar si iba a hacer pintura o si iba a hacer dibujos en tinta. Y Gigi Cave me mostró que se pueden hacer las dos cosas perfectamente integradas. Entonces, él sabía integrar pues manchas abstractas y pintura con dibujos a tinta muy limpios. O sea, hay momentos en los que no hay ningún color y se siente toda la línea perfectamente. Se siente un dibujo a tinta, pero también hay momentos en que es una pintura. Entonces, ya para cerrar la parte de referentes, vamos a hablarles digamos, páginas donde ustedes pueden como aprender un poco como de esto que se llaman como los fundamentos del arte, ¿sí? Entonces voy a pasar muy rápido para que no perdamos mucho tiempo en esto, como con estas páginas. Entonces,
Para empezar está Proco. Entonces, Proco es una página de una persona de Estados Unidos y afortunadamente ya alguien en YouTube se tomó el tiempo de traducirlo y digamos que esta es la única que van a encontrar subtitulada en español. Las otras van a estar en inglés también. Y entonces él tiene una lista de reproducción que me parece muy chévere que se llama Anatomy of the Human Body for Artists, que es como un desglose de toda la anatomía, o sea, desde la cabeza hasta los pies, desde los huesos hasta la piel, ¿sí? De cómo hacer anatomía, muy completo. Luego está este man que se llama Swatches, su canal, es un artista muy reconocido, él hace como una lista de reproducción muy cortica y en esta explica los fundamentos del arte, ¿sí? Y son videos que él sabe explicar muy bien y muy rápido todos los fundamentos del arte en una serie de 9 videos. Muy, muy útil para cualquier persona que quiera incluso llegar a momentos de arte, de conceptos muy avanzados. Él va desde lo básico hasta lo avanzado y lo explica muy bien. Luego está Marco Bucci, que es 10 minutos para una mejor pintura. Eso es una serie muy famosa de él en la que él explica los principios de la pintura. En 10 minutos cada principio, 9 videos los desarrolla. Muy bueno, la verdad yo cuando estudié todos estos 9 videos mejoré bastante en muy poco tiempo y yo siento que son videos que se pueden estudiar varias veces y siempre van a ayudar a mejorar. Después está Istebrak, que es una chica que hace un trabajo más como relacionado con retrato. Y a mí me parece que la anatomía del rostro es algo que se tiende a pasar muy por alto, pero me parece que es importante, sobre todo para una persona que quiera empezar a analizar los elementos anatómicos de la cara y mejorar en retrato. Esta mujer es la mejor opción y de hecho tiene unos videos que se llaman Critic Hour, hora de crítica, en la que precisamente hace críticas sobre dibujos para que ustedes vean cómo funciona una crítica artística y que eso les ayude a mejorar un poco en lo que tiene que ver con retrato, pero ya trata incluso temas de luz y todos los fundamentos del arte también. Luego está eh, Modern Day James, que es un dibujante, pero fenomenal a nivel de espacio, es un duro, o sea, el man, me parece que la mejor lista de reproducción de él es en la que él explica todos los aspectos de la perspectiva y cómo dibujar sobre el espacio. Y también tiene otra serie que me pareció muy chévere, que son 2 videos en los que explican cómo funcionan las telas. Y luego está Croquis Café, que es una página que Luisa también utiliza, que es más que todo como de modelos, o sea, son videos en los que los modelos posan. Si quieres tú explicarles un poco mejor la idea. Ah, bueno, Croquis Café, bueno, anteriormente estaba en YouTube, pero como muestran modelos desnudos, pues se pasaron a Vimeo. Ellos son, pues es principalmente como una tertulia, porque los modelos están posando en tiempo real. Entonces, si el dibujo del modelo, no sé, la pose del modelo es de unos 10 minutos, pues el modelo está ahí posando 10 minutos. Y yo siento que en ese sentido es como muchísimo mejor que ver una foto. O sea, si uno se tiene que referenciar de una foto, pues vaya y venga, o sea, todo lo hemos hecho, pero en Croquis Café lo que me gusta es que uno comienza a notar, digamos, el cansancio del modelo, cuál es el pie que más está apoyando, el músculo que está usando efectivamente cuando, no sé, pone un brazo apoyándose en una mesa, o cuando uno está, digamos, de pie, que uno suele apoyarse más en una pierna que en la otra. Entonces, como que Croquis Café en ese sentido lo tiene bastante claro. Entonces, yo lo invito, digamos, ahorita que estamos meterse en Croquis Café ayuda muchísimo para practicar anatomía y gesto, también por la velocidad de los videos. O sea, la gracia no es parar el video, sino verlo, hacer la pose en el tiempo que te está dando el reto de cada video. Y ya por último, algo que, bueno, no, mentira, casi me saltó esto. Estos son libros de Michael Hampton que también recomendamos muchísimo. O sea, el man es como muy duro en anatomía, lo explica de una manera súper chévere, digamos, no es nada denso ni nada por el estilo, se parece como mucho a Proco en este sentido,
pero adicional a eso, pues si pueden conseguir el libro y comprarlo, creo que es de la forma más fácil de conseguirlo es por Amazon. Pero si no, pues yo lo dejo así al aire, el PDF se consigue, no se los voy a pasar yo, pero ahí se puede conseguir muy fácilmente. Y ya, y ya para terminar en esta parte de referencias, que es algo que Remy y yo tenemos en nuestra formación y que nos ha servido muchísimo, es en la parte audiovisual. Digamos, nosotros en cuanto a color, composición y todo eso, invitamos muchísimo a que busquen cinematografías o que busquen efectivamente sobre las películas como que han ganado mejor cinematografía en el Oscar. Y hay una página que es buenísima que se llama Ivan Richards, que es la que está mostrando Rem ahora, en donde el man se dedica efectivamente a desmenuzar las películas que mejor fotografía nominadas o que han ganado el Oscar como a mejor fotografía. Y pues tiene toda la película desmenuzada, entonces digamos que estas personas que trabajan efectivamente en dirección de foto en todas estas películas, digamos que ya la tienen como súper mega clara en cuanto a composición, color, valores de tono, y que nosotros creemos que todo este conocimiento que vimos, pues por el énfasis que vimos en la Universidad de Audiovisuales, de ver tantas películas, pues todas estas películas como que tienen una estética como súper bien cuidada, ayuda muchísimo a, pues a mejorar el ojo de uno y también que si no tienes idea de, no sé, no tienes alguna idea para una paleta de color de algún dibujo que quieras hacer, pues puedes tomar paletas de colores de película, que es algo que recomendamos un montonazo. Entonces, digamos, ahorita Rem está mostrando la última de Blade Runner. Eh, y ya por último, como para terminar esta parte, bueno, yo estos links ahorita los voy a postear, ahorita que termine de hablar, mientras otra vez sea el turno de Rem, se los voy a postear en los comentarios de este video, por si de pronto no alcanzaron a, pues, anotarlos o a tomarles pantallas, no se preocupen, yo ahorita les pongo ahí. Y esto es como por poner un ejemplo de un estudio que hice hace poquito de esta película de Midsommar, que digamos, este fotograma me encantó y pues le hice un estudio y al final pues una estilización para hacerlo una ilustración. Entonces desde ahí estuve viendo, bueno, esta composición es súper sencilla porque todo es central, digamos que el personaje está ahí en toda la mitad, pero también digamos que me ayudó toda la parte de color y todo, y pues esta película pues es de terror, pero además de ser muy buena, tiene como una estética súper bien cuidada, que es algo que a este director le interesa muchísimo, entonces como que estudiar cine también ayuda mucho para hacer cómics e ilustraciones. Sí, de hecho, eso responde un poco a una pregunta que hizo alguien como en el público, creo que era Mm. Sebastián Re, que estaba preguntando que durante el último día sobre la Tierra, como en el cómic, ¿qué era lo que más influenciaba el ilustrador o el director de arte? Y Ahí pues dejé los links para que los sepan. ahí yo digamos que respondería a ambos, ¿no? Entonces, para la parte de composición y de color, el cine, digamos, para mí en el último cómic que hice, el de imágenes premonitorias, sí utilicé mucho un referente de cine, pero obviamente mi ilustración está influenciada por mis referentes de ilustración porque yo más o menos me apadriné de ellos para mejorar mi estilo. Bueno, entonces ya para cerrar. Bueno, ya para cerrar, después de haberles dado como toda esta información sobre referencias y todo esto, bueno, nosotros comenzamos haciendo un colectivo más o menos a mitad de la universidad, por allá en 2015, y digamos que estábamos súper entusiasmados, hicimos un montón de ideas, hicimos bocetos, invitamos como a mucha gente que se uniera, pues compañeros de la universidad, pero pues no teníamos nada de tiempo, o sea, el proyecto murió como al mes, cada uno pues estaba súper enfocado pues en la carrera como tal. Entonces digamos que el proyecto de Boom, que el nombre lo tiene desde hace rato, murió ahí. Y bueno, después cuando terminamos la universidad, ya en 2018 como que buscando trabajo y eso, comenzamos, Rem y yo, Rem tenía un proyecto que había comenzado desde la universidad y lo retomó en esas épocas y yo por fin me animé a hacer el webcomic, que es pues el que yo publico en línea, que es Scorsese. Ahorita le vamos a hablar como un poco de ellos, aquí está mi cómic.
Y pues yo Scorsese lo comencé a hacer a principios de 2018, hace 2 años. Y lo hice con la ambición de querer comenzar a hacer cómics como tal, sobre todo un cómic seriado, porque digamos que cómics sueltos hacía, pero no un cómic seriado como con muchas páginas. Y algo de lo que decía Ren con los referentes como desde mucho antes, este cómic tiene toda la influencia de las películas de gángster que me gustan y también de un tipo de humor muy ácido que no solo, digamos, está en películas, digamos, en Tarantino, que es como el referente que más se le viene a uno a la cabeza como en cuanto a una violencia divertida, sino que yo también soy muy fan de los hermanos Coen y de mis películas favoritas pues está Fargo y The Big Lebowski. Entonces eso sumado a toda la filmografía de gángster de Scorsese con Goodfellas, Casino o de For Coppola, Las Tres del Padrino y etcétera, etcétera. Diga, bueno, Gangs of New York es otra película que me encanta de Scorsese, entonces como que todas, bueno, bueno, etcétera, etcétera. Eh, todo ese tipo de gustos como de este cinismo de los gángster, pero siempre combinando con este humor ácido que me gusta mucho de los Coen y Tarantino, como que ahí nació mi cómic de Scorsese. Y pues tiene la influencia efectivamente de Macan y digamos el formato horizontal es algo que me encanta y es algo que se utiliza en el cómic de Team Fortress y fue algo que tomé un poco para practicarlo porque todos mis cómics siempre eran verticales. Entonces, digamos que con Scorsese comencé eso y adicional fue gracias a que este webcomic lo presenté en FICO que pues nos ganamos una mesa para comenzar a ir a festivales. Entonces ahorita Ren que hable de los cómics de él. Bueno, eh, digamos que cuando empecé a estar como más en forma con Boon, eh, yo estaba como continuando un proyecto que yo había empezado en la universidad, que era el SJJ, y pues era un mutante que ingresaba al Transmilenio y se salía de control un poco como por estas actitudes, bueno, tan típicas del Transmilenio, en las que, bueno, todo el mundo se vuelve un poco salvaje a raíz del hacinamiento y de la poca eficiencia del sistema en sí mismo. Y para mí fue como un reto, ¿no? Incursionar en algo que era el gore conciencia, ¿no? Producir conciencia, hablar de temas de carácter social a través del gore. Entonces era una idea muy loca y en esta yo quería hacer como un dibujo muy expresivo, como saliéndome un poco de lo que yo normalmente hago, que era como dibujo muy anatómico, así como yo intenté como exagerar el dibujo, intentar ser lo más gestual posible. Y yo estaba retratando obviamente una Bogotá muy caótica y como muy, sí, muy vuelta a nada, ¿no? Como, yo digamos como bogotano siento que puedo decir que Bogotá es una ciudad muy mugrienta y digamos que esta idea de una Bogotá como cayendo en el caos concordó casualmente mucho con la temática que tanto Mario como Keiko estaban desarrollando en sus proyectos de cómics, que era una ciudad, una Bogotá gótica, ¿no? Obviamente el mío era un poco más histriónico y exagerado, pero y como un poco más hacia el humor negro, pero digamos que a ellos les gustó mucho la forma en que retrataba como la ciudad. Entonces me contactaron y digamos después de ya un proceso de portafolio, de hacer unas páginas de prueba, de obviamente estar compitiendo con otros artistas, me terminaron seleccionando para trabajar con ellos esta serie del último día sobre la Tierra. Y luego está, pues obviamente me tocó congelar este proyecto porque es muchísimo trabajo. O sea, hacer cómics es algo muy dispendioso para mí, al menos a mí me cuesta mucho llevar al mismo tiempo muchos cómics. Yo creo que con el solo cómic que estoy haciendo en este momento ya estoy totalmente copado. Y, y luego está este que es un proyecto que he ido desarrollando en vacaciones Mario. Estoy, aprovecho el tiempo un poco para hacer investigación, desarrollar, incluso a veces un fin de semana que ya estoy muy cansado, pues varío y me pongo a trabajar en mi cómic personal, que es Kibuli, y este ya tiene que ver más con las investigaciones que yo estaba haciendo como de sociología, de antropología por mi cuenta, y como yo quiero un poco hablar en este cómic
distinto a Guarnido, que habla de los animales como, no sé, por ejemplo, de una forma más animalística, decir, el lobo siempre persigue a las ovejas, el perro, si el personaje es un perro, es un vigilante o un policía, y si es un zorro es alguien astuto, y si es una rata es alguien que genera desconfianza, ¿no? En mi caso yo quería hacer como más, imaginarme un mundo en el que nosotros realmente fuéramos animales, ¿sí? Sí, que tuviéramos aspecto de animales y cómo esas diferencias nos marcarían a nivel cultural y también cómo esas mismas diferencias producirían unas dinámicas sociales, no sé, de racismo o de guerras, ¿no? Y al final un poco hablar cómo nuestro subconsciente se construye a través de nuestra sociedad, o sea, cómo nosotros étnicamente nos convertimos en animales muy distintos a otras etnias, ¿no? Y, y bueno, yo creo que ahí podríamos ya empezar como con una ronda de preguntas respecto al tema del planeta o de nuestros cómics o cualquier pregunta que nos quieran hacer ya Yo, puntualmente. yo quisiera agregar algo al final, ya para comenzar pues para darles tiempo ahí para que puedan ir escribiendo. Ah, bueno, ya hay una pregunta. Pero digamos en esto de todos los tips que les dimos, como que todo está orientado en que todas estas cosas nos sirvieron como para actualmente estar trabajando con Planeta. Digamos, mostrarnos en internet importante, pero también dar el paso hacia ir a festivales, mostrar nuestro cómic allá, como que ya permitirle a las personas, digamos, Rem tenía impreso el capítulo piloto de SJJ, yo tenía un sketchbook de Scorsese impreso también, y como que ver que las personas lo leyeran, lo tocaran y todo eso, como que también era importante y como que pues nos dieran retroalimentación así ya como en físico del papel. Porque es gracias a eso, digamos, gracias a ese JJ fue que contrataron a Rem 6 meses antes que a mí. Cuando a mí me contrataron, yo no conocía, digamos que yo no conocía las caras de Keiko, Mari y Heidi, conocía los nombres más no las caras. Y efectivamente cuando se llevaron mi sketchbook de Scorsese fue cómo conseguí el trabajo porque les gustó mucho cómo hacía los personajes. Entonces a partir de ahí fue que comencé a hablar con ellos pues para trabajar y pues digamos que todo esto, digamos, mostrarse, tener un estilo definido, saber también que si uno se va a presentar para una editorial, estudiar la editorial para decir la que le conviene a la historia que uno quiere hacer y tener muy concreto como el público al que está dirigido, la idea, casi siempre buscan como ideas terminadas, el número de páginas que va a tener más o menos como toda tu historia, como que te dicen, no, yo estipulo que va a tener como de 80 a 100 páginas y todas esas cosas como son súper importantes a la hora de pues de mostrarse en una editorial, como que hay que tenerlo muy en cuenta. No es solo como quiero hacer un cómic y ya, sino que hay que saber cómo vender esa historia y entre más concreto esté, pues mejor. Y ya. Entonces, ¿ya comenzamos a leer las preguntas, Ram? Sí, ronda de preguntas. Sí, ¿quieren que los lea yo o lo hacen ustedes? Pero te escuchas tú. Sí, 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 yo me ¿Me escucho, escuchas, yo te Santiago? escucho. O pues preguntémosle al público, ¿me escuchan? Y pues no recibo respuesta. No, mentira, pero espérate, espérate, me subo acá. Ya que estoy terminando de escuchar acá, a ver si me escucho. Listo, dale. Sí, pues, me autoescucho, Listo. entonces sí existo. Me Listo. escucho, luego existo. Bueno, chicos, entonces, hay una pregunta acá del señor, o el joven, o el chico, no sé. Sebastián Re. ¿Cómo es trabajar de mano a mano con Mario? Tremendo. Dale, Lu. Ah, bueno, listo. Pues es muy chévere. Bueno, es que algo similar, pues algo así similar respondió el sábado, pero bueno, lo vuelvo a responder. El equipo que tenemos, pues es como bastante agradable porque todos están como súper enfocados en que el producto tiene que salir lo mejor posible. Y lo otro es que, digamos, Mario no solo es como un escritor como increíble, que eso lo, pues, lo podemos decir todos nosotros, sino que además a eso como que Mario es súper abierto a cambiar ideas también. Entonces, Rem, digamos, él para el cómic que está haciendo actualmente cambió el sexo del personaje y se lo propuso a Mario con bocetos del personaje que quería cambiar y todo.
y Mario cambió el guión para adaptarse a ese nuevo personaje. Entonces, como que nunca es una camisa de fuerza las historias. Y como que entre todos, o sea, como que está tan abierto a que todos podamos alimentar el proyecto, que por eso siento que el proyecto sale tan bien, como que no está amarrado a nada. Sí, sí, es como un Ujú, laboratorio de cómics, ¿no? Uno ujú. está siempre proponiendo distintas fórmulas y se están haciendo experimentos constantemente, se está proponiendo nuevas maneras, ¿no? Y yo creo que lo que viene a ser la libertad que existe gracias a la división de tareas. Sí, el Mm. guión es de Mario, el dibujo pues es de Keiko. Keiko es el que hace los storyboards y el que hace la ilustración y finaliza pues somos nosotros. Y a mí me parece que cada uno se inspira a su manera. Yo mismo a veces hago investigaciones así para poner, ¿no? Digamos en el caso del cómic de imágenes premonitorias. Vi muchos documentales sobre preppers, me documenté bastante acerca del tema para poner muchos detalles muy especiales en las páginas. Y, y yo creo que es eso, como ese trabajo de investigación que cada persona está haciendo durante esa etapa de trabajo, lo que al final hace que el cómic pues sea mucho más que la suma de todas sus partes, ¿no? Que sea un trabajo en equipo real, con libertad, cada uno con la libertad de aportar, ¿no? Listo, Mm. perfecto. Pasemos a la siguiente pregunta. Andrés Cruz Barrera pregunta, ¿cómo van los tiempos de producción de arte de las páginas del último día sobre la Tierra? ¿Cuánto puede durar una página en realizar desde bocetación hasta finalización? Pues Uy, digamos depende que, de la página. sí, sí, pues yo digamos que yo trabajo bastante lento en general. El promedio es de 2 páginas finalizadas semanales, pero también puede pasar que existen páginas muy ambiciosas. Por ejemplo, en imágenes premonitorias, hay una doble página que era como una escena de pesadilla apocalíptica en que había un bombardeo sobre Bogotá, personas quemándose, el piso rompiéndose. Eh, digamos que fueron 2 páginas, pues que yo me acuerdo que se me fueron casi una semana y media haciendo esas 2 páginas o incluso más. Entonces, como que si el tiempo, digamos, tiende como a cambiar según la página, obviamente, pero la meta casi siempre es sacar 2 páginas semanales o a veces 3, en mi caso. ¿Y en el Sí, caso de Luisa? sí, pues yo sí suelo dibujar un poco más rápido, pero también tengo eso como de, bueno, yo tengo retos por día, que es boceto y línea en un día y coloreado el segundo día. Entonces, de ser así, sacaría 2 páginas y media semanales, digamos, si trabajo de lunes a viernes. En caso tal de que me llego a atrasar, pues no me molesta trabajar el sábado tampoco, pues porque uno ahí está como, ya uno manejará sus tiempos para dibujar. Pero sí, o sea, mi tiempo prácticamente es así, pero pues también ha habido casos en que hago una página en un día, entonces ahí depende de la complejidad de la página. No puedo hablar de mi proyecto todavía porque no ha salido, pero puedo decir que, digamos, unas páginas que eran como un poco más fácil de hacer, como que estaban mucho más fácil planteadas, se podía sacarla en 1 o 2 días. Una página más compleja me puede llevar de 4 a 5 días, una sola página. O, digamos, hubo una doble página que sí, efectivamente me llevó toda una semana, pero pues eran 2 páginas, era doble página. La portada que no sé si ya anda por ahí, pero bueno, la portada me demoré 2 semanas haciéndola, digamos, entre correcciones y todo. Y pues igualmente una entrega, digamos, una entrega la página terminada y todo, pero pues también hay correcciones después. Entonces, digamos que al final también se están sumando otros días que tengo que ir pensando que si algo no está cuadrando y eso, pues me toca corregir. En general, los cómics los hacemos de 6 a 7 meses, eh, 45 páginas. Entonces, ahí es como el tiempo. Luisa, yo te quería hacer una pregunta antes de seguir leyendo acá preguntas de acá. Dale. Eh,
¿Cómo, desde tu perspectiva y cómo aplicaste y todo, fue el proceso de la aplicación del banquillo para hacerte conocer, para llevar a tus proyectos a Fico y eventualmente pues llegar al Planeta? Ah, bueno. Pues, bueno, Fico tiene un evento que, bueno, yo lo promocioné el sábado, pero lo vuelvo a promocionar porque me parece un evento súper bueno, que se llama El Banquillo, y pues están como abiertos a cualquier tipo de cómic y pues se ganan una mesa en el Fico siguiente y pues conocen a toda la comunidad, que creo que es como lo más importante. Y pues yo apliqué con Scorsese hace 2 años, tenía como solo 10 páginas dibujadas de Scorsese a lo mucho. Y bueno, yo estaba mega nerviosa. Ustedes hacen una preselección de todos los cómics que les mandan. Quedaron 4 cómics, entre esos el mío. Casi no asisto porque pues a mí no me gusta hablar en público ni en micrófono. Digamos que ahorita me siento más cómoda con estos directos, pero yo el viernes no dormí bien por el directo del sábado. Ya en este sí. Y digamos que yo me presenté en FICO y eso, pero digamos que para mí fue algo súper importante y que fue algo que también los jurados resaltaron como del trabajo, era que ustedes, que es lo mismo que hacen las editoriales, pusieron como los puntos que iban a calificar. Entonces era como, bueno, vamos a estar pendientes de la parte gráfica y vamos a estar pendientes del diseño de personajes y de que resuman y que den una sinopsis y que digan el target del público. Y literalmente los puntos de ustedes fue mi exposición. Entonces, cuando yo terminé de presentarme, digamos que los jurados no tenían tantas preguntas sobre el proyecto porque les había respondido las preguntas efectivamente del correo que me habían mandado, que era algo que no había pasado con los otros participantes. Había muchos participantes, bueno, creo que los demás participantes habían olvidado, digamos, del target, como a qué público iba dirigido. Dos sí dijeron la sinopsis, pero había uno que no había dicho la sinopsis. Entonces, como que cosas que parecen como tan elementales y que literalmente están en la cartilla de cómo hacer la presentación, creo que es como fundamental siempre tenerlo en cuenta. Cómo seguir los pasos, que las editoriales suelen hacer mucho eso, eh, como tengan la idea concreta, todas estas cosas y eso. Y pues nada, yo me gané la mesa, yo invité a Ren porque pues queríamos revivir el colectivo. Ren tenía pues su cómic de SJJ y comenzamos a ir a festivales. O sea, fue muy chévere porque fuimos a nuestro primer FICO, que fue como el segundo FICO del 2018. Ese año ustedes hicieron 2. Y fue como en agosto, fuimos, nos fue muy bien. Y después fuimos a Sofa, también en Sofa nos fue bastante bien. Y ya en diciembre Ren consigue el trabajo con Planeta, que él lo puede comentar también, que él hizo una página de prueba con Planeta. Yo estaba terminando mi maestría en esa época. Fui a FICO 2019, en abril, mayo, no sé, más o menos por ahí. Y Keiko y Heidi, bueno, Keiko, Mari y Heidi me compraron el sketchbook de Scorsese. Y se interesaron en que yo hiciera el cómic. El cómic era para comenzarlo en agosto, y lo cual me salía como perfecto porque la tesis la entregaba en julio. Pero en julio estaba entregando mi tesis mientras estaba haciendo la prueba con Planeta. De por sí la fallé casi, creo que la fallé 2 veces porque estaba súper estresada con la tesis encima. Entonces, pues al final igualmente volví a hacer la prueba y pues ahí ya quedé con ellos. Digamos que ya estaba más cómoda, mucho más descansada. Me tomé como una semana de descanso después de la tesis y, y ahí arranqué a trabajar con ellos. Y pues digamos que durante el camino uno tampoco la tiene tan clara. Yo tenía muchas falencias en cuanto a fondos y todo eso, y fue algo que también me tocó estudiar pues para poder hacer esto del proyecto con Planeta. Entonces, por eso yo considero que es como súper importante. Por eso, digamos, Remy y yo lo enfatizamos resto en los tips de mostrarse al público, porque uno no sabe a quién le está vendiendo, quién se está llevando la mercancía de uno, que se puede interesar luego para que uno se suma al proyecto de cómic de ellos. ¿Ya? Creo que eso sería. Listo, perfecto. Vamos con una última pregunta y finalizamos la actividad para pasar pues, a la otra actividad con los cómics son buenos. Kevin Listo, Correa dale. pregunta, en caso de sacar sus cómics personales, ¿lo harán por medio de alguna editorial o de manera independiente? Bueno, pues existen muchas formas de autopublicarse y entre esas está, por ejemplo, digamos, el ejemplo de hacer una publicación y pedir como un mecenazgo a través de aplicaciones de mecenazgo como Patreon. Y digamos que esa es una opción, al menos para mí personalmente, es la mejor opción porque no existe
posibilidad, digamos, de que te hagan como un control editorial, ¿cierto? Sino que es tu proyecto en sí mismo el que consigue el dinero y pues no dependes de ninguna cuota ni de ningún tipo de como intermediarios. Mm, pero sí, obviamente siempre es un ingrediente bastante importante tener el apoyo de una editorial, sobre todo empezando, ¿no? O sea, si uno no es muy reconocido, pues también es muy difícil o sea, hay editoriales que no manejan eso también, sí, hay editoriales. Yo incluso llegué a escuchar de algunos colegas que las editoriales les preguntaban cuántos seguidores tenían en Instagram o cosas como de ese estilo. Y un poco como para medir qué tantas ventas podría tener el asunto. Entonces, digamos que si esas van a ser las reglas de juego, pues es mucho mejor uno tener sus propios seguidores y digamos, digamos, no estar mercantileando con eso, pero pues también hay editoriales serias digamos, toman el riesgo de coger un artista inédito, no es tan común, pero puede pasar. Y obviamente uno tener un bagaje en el mundo del cómic ayuda a que se refleje como una experiencia en uno. Y yo creo que sí, digamos yo, por ahora estoy acumulando experiencia para tener más suerte con las editoriales y también acumulando pues popularidad virtual, también a ver si eso eventualmente me ayuda a hacer una publicación autónoma. Sí, pues en mi caso es como similar, digamos, yo pensaría que mi cómic de Scorsese, bueno, estaba bueno, ahorita por lo de la pandemia no se va a poder, no creo que este año, o de pronto más adelante, pero estaba para publicarse con una editorial independiente en México, digamos, una editorial pequeña que se dedica pues a buscar proyectos pequeños, que era con Usaka, y acá yo lo quería autoeditar porque yo conociendo cómo es Scorsese y también porque lo comencé un poco a las patadas porque lo comencé sin tener mucha idea de cómo hacer un cómic seriado, eh, sé que no es tan llamativo como para otra editorial. De pronto para una editorial independiente como lo que me pasó en México, pero así como con una editorial grande sé que no es tan llamativo. Si quisiera, yo tengo otros proyectos en mi cabeza, eso es lo que comentaba de que buscaría como que fuera lo más concreto posible y tenerlo como de inicio a fin, eh, bocetado, guionizado, para poder ahí sí vendérselo a una editorial y ahí pensar es más bien qué tipo de editorial es, cuál es la mejor, la mejor editorial para esta idea que estoy haciendo, porque si de pronto yo me presento para una idea en donde, no sé, mi idea es sobre un cuento infantil y la editorial solo se dedica a hacer como black comic, pesado, gore, pues no me van a comprar la idea por muy buena que sea mi idea. Entonces, como que eso es importante, como estudiar qué tipo de editoriales, no solo acá en Colombia, sino por fuera también, y mandar, o sea, eso se lo escuché a Lorena Álvarez, creo, si no estoy mal, no me acuerdo bien, como uno tiene que mandar como a 1000 editoriales para que te respondan 3. Entonces, así, y como que ser muy insistente, pero creo que estudiar las editoriales y el estilo que ellos están buscando, depende de la historia que uno está haciendo, ayuda muchísimo para presentarse. Entonces, de momento yo sí Scorsese lo autoeditaría, de pronto buscaría algún crowdfunding como lo que mencionaba Ren, pero ya más adelante cuando pues tenga más, cuando sea digamos un poco más popular en redes y eso, porque pues si ahorita lo abro no creo que se vaya pues a pagar, por decirlo así. Y ya, eso sería. Listo, dale. Muchísimas gracias a ustedes dos por este tiempo, la disponibilidad y por brindarnos toda esta experiencia. De verdad, yo creo que es muy gratificante para muchos que están viendo esto, como 30 personas están viendo esto al tiempo. Entonces, muchísimas gracias a los dos. Y nada, pues los invitamos a todos los que se están viendo a que pasen al Instagram de Los Cómics Son Buenos, que van a empezar a hacer un stream de una conversación que va a tener pues María Camila Núñez, que ella es la dueña de Los Cómics Son Buenos. Entonces, pues invitados todos y nada, chicos, muchísimas gracias. Bueno, Ay, gracias a ti, Santiago. Dale. hasta luego. Hasta luego. Listo, ya corté.